reforma energética y de qué manera va a perjudicarnos a todos los mexicanos, desde niños pequeños hasta adultos mayores. Es importante lo que compartía aquí mi compañero, que si la reforma energética no se entiende desde el punto de vista de la geopolítica y de la geoestrategia, no se va a entender nada. Debemos de entender que esta reforma no es únicamente porque el Ejecutivo Federal, encabezado por Peña Nieto, quiere sacarla adelante. No. Una cosa es el PRI. Otra cosa que tiene presión el Ejecutivo son esos grandes organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, presiones de Estados Unidos y de todas sus corporaciones que tienen ahí, y obviamente las presiones de la oligarquía mexicana, de ese pequeño grupo de potentados. Estamos aquí un puñado de hombres y mujeres libres en defensa de nuestra querida patria. Un puñado como estos hay por millones en todo el país en este momento, y todos los fines de semana que estamos trabajando para defender nuestra querida patria. Hace un rato, antes de venir aquí, yo estaba en internet y en el hemiciclo Juárez, en la Ciudad de México, había un acto importantísimo en defensa del petróleo. Ahí está el ejemplo de esos grandes maestros que están exigiendo sus derechos y que están exigiendo los derechos de sus hijos y de todas las personas que tienen que ver con la educación. Porque los medios masivos de comunicación, que como ya dijo mi compañero, únicamente desinforman y dicen, repiten y repiten y repiten una mentira 1000 veces hasta que se convierte verdad. Están descalificando a los maestros y, como siempre, son llamados revoltosos, y a todos los que alzamos la voz nos dicen revoltosos. Pero esa gente que nos dice revoltosos, ya la vamos a ver aquí, en esta plaza pública y en todas las plazas públicas del país, el 15 de septiembre, gritando ¡Viva México! Ya voy a ver a esas personas que nos llaman revoltosos en el desfile del 20 de noviembre, ahí festejando la Revolución Armada Mexicana. Y se les olvida o no saben que esos grandes movimientos y transformaciones sociales fueron hechos por revoltosos. Así los llama la gente que no sabe, que está desinformada y que ignorantemente no puede emitir un juicio crítico ante estas situaciones. Pero bien, regresemos a explicar en qué consiste la venta de la renta petrolera a estas compañías transnacionales. Las compañías petroleras transnacionales ya estuvieron en México. De finales del siglo XIX hasta 1938, que se dio la expropiación, fue cuando estas compañías petroleras transnacionales estuvieron saqueando totalmente nuestro petróleo. Anteriormente no contaba México con la suficiente infraestructura, tecnología y conocimiento que contaban estas compañías transnacionales. Hay dos principales nombres en la historia del petróleo de esa época, en el que estas dos personitas ejercieron el monopolio tremendamente hasta la expropiación del 38. Una de estas personas era Edward L. Downey, y otro inglés que se llamaba Whitman D. Pearson. Estas dos personas ejercían brutalmente el monopolio del petróleo, y toda la riqueza que se generaba a través del petróleo se iba a los países. Estas dos personas eran los presidentes de esas grandes corporaciones petroleras, que era la Standard Oil of New Jersey, y sus subsidiarias aquí en México, como la Huasteca Petroleum Company, el Águila Petroleum Company y todas estas demás transnacionales que estaban saqueando nuestro petróleo. Pero llega un punto en la historia
en el que se establece que el dominio sobre los recursos de hidrocarburos sólidos que estaban en el subsuelo le regresaban al Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que anterior a la Constitución de 1917, todo el superficiario que estuviera ocupando el pedazo de tierra podía hacer uso de los recursos del subsuelo y los podía explotar, pero obviamente no los explotaban los recursos petroleros cualquier persona, porque, como ya lo dije, no se contaba con la suficiente tecnología, conocimiento e infraestructura para lograr localizar los grandes yacimientos en tierra firme. ¿Qué quiere decir esto? Que las grandes compañías petroleras transnacionales llegaban a México, se establecían, compraban grandes pedazos de tierra en donde empezaban por la localización de chapopoteras, y una vez que localizaban esas chapopoteras procedían a perforar para comenzar a sacar el petróleo. Y como no había una ley que estableciera que no se podía extraer los recursos del subsuelo, ellos lo hacían. Aquí en Querétaro, los constituyentes decretaron en el artículo 27 constitucional que el petróleo regresaba y ejercía la rectoría del petróleo, regresaba a manos del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la Constitución de 1917 el único dueño de los recursos del subsuelo era el Estado. Pero el Estado únicamente era y es el administrador de esos recursos. Es por eso que se dice que el petróleo es de todos los mexicanos, el petróleo es de nosotros. A pesar de que en 1917, como ya lo dije, en el artículo 27 constitucional se estableció que ya las compañías petroleras transnacionales no era suyo el petróleo, a pesar de eso, las compañías petroleras transnacionales se negaron a aceptar lo que decía y establecía el artículo 27 constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que esas compañías petroleras transnacionales eran tan voraces y estaban defendiendo sus intereses, y dijeron que esa constitución era una constitución espuria, que no, que el petróleo era de ellos. Tan es así que ningún presidente de la República, después de la Constitución de 1917, logró hacer una ley reglamentaria sobre el artículo 27 en materia energética. Tan es así que el presidente Obregón, que era un tipo muy duro, un tipo bastante firme, Estados Unidos lo doblegó. ¿Y cómo lo doblegó? Lo obligaron a Obregón en 1923 a firmar los acuerdos de Bucareli. ¿Qué establecían los acuerdos de Bucareli? En los acuerdos de Bucareli, por presiones de Estados Unidos, se decretó que el artículo 27 constitucional no iba a aplicar de manera retroactiva para estas compañías petroleras transnacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de que se estableció en la Constitución del 17 que el petróleo era de la nación, de ahí para adelante aplicaba la ley. Pero las compañías petroleras transnacionales que ya estaban establecidas antes del 17 podían seguir explotando nuestro petróleo. Y le obligaron a Obregón a firmar los tratados de Bucareli. De 1920 a 1922, México ocupó en el ranking mundial el segundo lugar de extracción de petróleo y de reservas petroleras de todo el mundo, de 1920 a 1922. Y a pesar de ello, no hubo ningún beneficio para el país. Llega 1938. Hay quienes festejan la expropiación petrolera, pero no saben cómo fue que se dio la expropiación y por qué se dio la expropiación. Miren, en estos años, como ya lo dije, las compañías petroleras transnacionales eran tan voraces, no nada más con la extracción del petróleo y que se llevaban toda la riqueza a sus países, sino que la expropiación se derivó de un conflicto obrero patronal. ¿Y
quiere decir esto? Que las compañías petroleras transnacionales se negaban a dar un aumento salarial a los trabajadores petroleros mexicanos. Ellas decían, no, su constitución es espuria, no aceptamos su constitución y no vamos a dar el aumento salarial. Entonces, el presidente Cárdenas se reunió con los representantes de estas compañías petroleras transnacionales en ese despacho que no debería de ocupar el espurio, el títere de Peña Nieto. Ese lugar debería de ser ocupado por un hombre cabal, por un hombre patriota, por un hombre nacionalista, por un hombre que estuviera interesado por los intereses de la mayoría del pueblo de México, no un canalla, un tipejo como este. Entonces, ahí se reunió el presidente Cárdenas con los representantes de las compañías petroleras para llegar a un acuerdo. El presidente Cárdenas les dijo que pusieran los 28 millones, que era lo que valía el laudo, y las compañías petroleras transnacionales, los representantes dijeron no. Entonces uno de los representantes le dijo al presidente Cárdenas, ¿y quién va a garantizar que van a ser 27 millones? Y el presidente Cárdenas le contestó, yo, el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Luego entonces, el representante de la compañía petrolera transnacional le dijo burlonamente, ¿usted? El presidente Cárdenas dio por terminada la sesión y aún posteriormente volvió a buscar a estas compañías petroleras transnacionales para que por fin se llegara a un arreglo y se diera ese aumento salarial a los trabajadores petroleros mexicanos. A pesar de ello, las compañías petroleras siguieron y dijeron, no damos el aumento. Tan es así que tuvo que intervenir la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, donde declaraba procedente el aumento salarial a los trabajadores petroleros mexicanos. Y las compañías petroleras dijeron, no damos el aumento. Tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde declaraba procedente el aumento salarial, y estas compañías voraces dijeron, no lo damos. ¿Qué fue lo que pasó? El presidente Cárdenas, ese gran hombre nacionalista con el corazón en su lugar, dijo, no dan el aumento, expropio, y mandó a sus países a estas compañías petroleras transnacionales. Los representantes de esas compañías petroleras transnacionales se fueron, pero dejaron a algunos de sus representantes aquí en México porque creían que como México no contaba con la suficiente tecnología, con el suficiente conocimiento en materia petrolera, el presidente Cárdenas en no más de 2 meses iba a suplicarles que regresaran. Pero no fue así. Estas compañías petroleras transnacionales tan clasistas y racistas que llamaban monos, así les decían a los trabajadores, a los obreros petroleros mexicanos, les llamaban monos, y dijeron, los monos nos van a suplicar que regresemos, y no fue así. El presidente Cárdenas utilizó a esa gran empresa que Pemex y con esos obreros a sacar adelante al país. Se utilizó la industria petrolera como palanca del desarrollo nacional y hubo una época de bonanza. De 1938 a 1982 fueron épocas de industrialización, de crecimiento económico, gracias a que Pemex fue utilizado como palanca del desarrollo nacional. Deberíamos hacer esta imagen. ¿Por qué se frena ese crecimiento económico en 1982? Unidad. Porque como ya lo dijo mi compañero, en 1982 fue cuando se ordena desde Washington, desde el consenso de Washington, se ordena la instauración del modelo neoliberal en toda América Latina. En 1982 llega a México el neoliberalismo, y con el neoliberalismo se desata toda una ola de privatizaciones de empresas públicas al sector privado, beneficiando únicamente a la misma cúpula empresarial nacional y extranjera de siempre. De 1982 a la fecha, hemos sufrido los embates del neoliberalismo en México.
¿Qué quiere decir esto? Vamos a dar, Que ya a mandar como poco a poco el crecimiento económico, el poder adquisitivo del peso está por los suelos, cada vez hay más pobreza, han privatizado todo. Miren, domingos no, porque voy a misa. estos neoliberales han privatizado todo. Miren, han privatizado la banca, han privatizado los ferrocarriles, han privatizado los ingenios azucareros, han privatizado los puertos, los aeropuertos, las minas, las telecomunicaciones, han privatizado todo. Y ahora vuelven con esa misma mentira que los mexicanos. No sé qué tenemos en la cabeza que no entendemos. ¿Qué decían con los ferrocarriles? Cuando se privaticen los ferrocarriles van a ser los más modernos del mundo, gracias a la inversión privada. Bueno, son tan modernos que ya ni siquiera los vemos, y cuando los vemos pasar aquí por el Mercado Juárez, los vemos pasar con la leyenda de Kansas City Southern de México. Ya se vendió eso. ¿Qué dijeron con las telecomunicaciones? ¿Qué dijeron con Telmex? Ahora el dueño de Telmex es el hombre más rico del mundo. Y donde existe el hombre más rico del mundo, en un país donde existen 60 millones de pobres según la CONAPO, es porque algo no está funcionando. Aproximadamente en México somos 112, 113 millones de mexicanos. 60 millones de mexicanos están en la pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo neoliberal está fracasado, que el modelo neoliberal no da para más. Es por eso la importancia que debe de tener el ciudadano para por fin despertar ante la peor de todas las reformas que pueden existir, esta, la reforma energética. Miren, hay quienes me preguntan y quienes dicen, hay mucha duda en la población, dicen, bueno, dicen que Pemex es de los mexicanos, y a mí, ¿qué me ha dado Pemex? A mí no me han venido a regalar un litro de gasolina, a mí no me han venido a dar dinero, ten este dinero, te lo manda Pemex. ¿Por qué dicen que Pemex es de los mexicanos y a mí no me ha dado nada? Hay que informarse. Pemex aporta el 40% del presupuesto nacional. Es la empresa número 1 que le aporta dinero al Estado. 40% del presupuesto nacional. En segundo lugar están las remesas que los transnacionales envían, y en tercer lugar está el sector turístico. De ese tamaño es la importancia de que estos canallas neoliberales del PRI y del PAN entreguen la renta petrolera, porque ya salieron con sus campañas ahí en Televisa y en Televisión Azteca, en donde dicen que Pemex no se va a vender, pero juegan con las palabras, porque lo que quieren entregar no es Pemex. A las compañías petroleras transnacionales no les importa Pemex, no les importa un solo tornillo de Pemex. Ellos lo que quieren es venir por la renta petrolera, que es diferente, las ganancias del petróleo. Eso es lo que van a privatizar, las ganancias del petróleo. Vuelvo a los datos. Pemex aporta el 40% del presupuesto nacional. 40% del presupuesto federal viene de Pemex, 40% del presupuesto estatal viene de Pemex, 40% del presupuesto municipal viene de Pemex, 40% de la obra pública viene de Pemex, 40% cuando se construye un hospital viene de Pemex, 40% cuando se construye una escuela pública viene de Pemex, 40% del bacheo que es el municipio viene de Pemex, 40% de los salarios de los maestros viene de Pemex, 40% del salario de los doctores viene de Pemex, 40% de todos los funcionarios públicos viene de Pemex, 40% del mantenimiento que se le da a esta plaza pública viene de Pemex. De ese tamaño es la importancia. 40% de todos los programas sociales que implementa el gobierno para la población viene de Pemex, y a pesar de que Pemex aporte el 40% del presupuesto nacional, hay hambre, hay miseria, hay desesperanza, a pesar de que Pemex aporte el 40%. Ahora imagínense cuando deje de aportar ese 40% del presupuesto nacional, vamos a estar peor, no va a haber nada, no va a haber crecimiento, y es mentira que van a bajar las gasolinas. Miren, ¿saben por qué las gasolinas suben mes con mes, con mes, con mes, con mes? Es que la gente se queja, pero dicen el dicho, te quejas y te quejas, pero te dejas.
Pues entonces, hay que hacer algo. Miren, Es como aquella de... Pemex al día extrae 2.5 millones de barriles de petróleo al día. Pemex extrae al día 2.5 millones de barriles de petróleo. El extraer un barril de petróleo crudo aproximadamente cuesta $10 y se vende en $100. O sea, que hay un 90% de ganancia. Eso es por lo que vienen las transnacionales. 2.5 millones de barriles de petróleo al día, por 365 días al año sin parar, a $100. Imagínense si no hay dinero. Imagínense si Pemex no es una empresa poderosísima. ¿Qué están diciendo? Hay un anuncio donde sale un joven del gobierno federal en donde dice que si Pemex se asocia con las transnacionales, que si entra el capital privado en Pemex, los mexicanos vamos a estar mejor, va a haber más petróleo, se va a maximizar la extracción de crudo. A ver, que van a modernizar Pemex, empezando por la palabra modernizar. Desde ahí les empezamos a tirar todos sus argumentos. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra modernizar quiere decir lo que está de moda, lo que está en boga. Y lo que está en boga no es la privatización, no es la privatización. Al contrario, lo que está en boga, lo que es actual, es la reestatización y la renacionalización de todas las empresas privadas que pasen a manos públicas, a manos del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que, ya lo dijo mi compañero, hay un libro de Anthony Sampson que se llama Las 7 Hermanas. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a las 7 grandes compañías petroleras transnacionales y la tendencia que ocupan hoy en día. Las 7 hermanas anglosajonas de antes ocupaban un importante lugar en la geopolítica. Ejercían el 90% del dominio sobre las reservas petroleras mundiales, estas antiguas 7 hermanas anglosajonas. Hoy la tendencia es totalmente diferente. Hoy la tendencia, el 90% de las reservas de petróleo de crudo en el mundo la poseen los estados y no las compañías petroleras que únicamente poseen el 10%. Esas son las nuevas 7 hermanas, son las nuevas 7 hermanas estatales y no esas 7 hermanas anglosajonas. Entonces, ya empezando por la palabra modernización, esa no es modernización, porque la modernización no es privatización, sino es reestatización y renacionalización. Ahora, dicen estos canallas neoliberales que quieren extraer, maximizar la renta petrolera. ¿Qué quiere decir esto? Que los mexicanos vamos a tener más petróleo. Yo les pregunto, ¿para qué queremos más petróleo? Para el consumo interno basta con 1.7 millones de barriles de petróleo al día y Pemex extrae 2.5 millones de barriles de petróleo al día, o sea que hasta nos sobra petróleo y estos canallas neoliberales quieren maximizar la renta petrolera para llegar a 3 millones de barriles de petróleo diarios. Y hay quien dirá, bueno, lo que nos sobra del petróleo lo vendemos al extranjero, lo vendemos a Estados Unidos. ¿Qué es lo más obvio y lo más lógico? ¿No sería exportar ya productos de la petroquímica ya refinados, ya terminados, y no exportar petróleo crudo? Ahora, otra de las mentiras que dice el gobierno de Peña Nieto es de que Pemex no cuenta con la suficiente tecnología, que estas compañías petroleras transnacionales van a traer tecnología que Pemex no cuenta para excavar en aguas profundas. La mayoría de los ciudadanos se deja llevar por las mentiras constantes que les dice la televisión. ¿Saben cuál es su tecnología tan fabulosa de estas compañías petroleras transnacionales? Es una técnica que se llama fracking. ¿Qué quiere decir ¿Qué quiere decir esto de fracking? Se llegan a aguas profundas, meten una tubería a miles de metros abajo, en donde le inyectan millones y millones y millones y millones y millones de litros de agua con ácidos totalmente ecocidas,
con ácidos totalmente contaminantes para el ecosistema. Esa es la tecnología, eso es lo que vienen a hacer estas canallas, compañías petroleras transnacionales. Vienen a saquear, vienen a contaminar, vienen a llevarse nuestra riqueza. Miren, abajo en el subsuelo, la roca en donde se encuentra el petróleo, el petróleo crudo y el famoso gas shell, o que también se le conoce como gas lutitas o gas esquisto. Hagan de cuenta que la roca es como una piedra pómez, como una esponja, no tiene hoyos que se comuniquen entre sí, no tiene permeabilidad la roca. Es por eso que meten la tubería y lo bombardean con agua y ácidos contaminantes para obligar a que salga a la superficie el petróleo crudo y el gas shell, esquisto o lutitas. Pero la contaminación no nada más queda en las aguas, no nada más queda en el océano. Una vez que salen todos esos gases tremendamente contaminantes al aire, pues se genera un efecto invernadero, e inclusive las personas que trabajan en el fracking sufren constantes contaminaciones en la sangre por plomo y demás contaminantes que brotan a la superficie. Esa es la tecnología de estas compañías petroleras transnacionales. Y otra de las cosas es que el gobierno federal nos miente, porque sabe que la mayoría de la población no sabe nada y cualquier cosa que le diga se la va a creer. ¿Para qué se quiere ir a aguas profundas si contamos a un petróleo en tierra firme? Tenemos reservas en aguas someras y estos canallas quieren ir a aguas profundas. Es el pretexto para traer a las compañías petroleras transnacionales. Miren, ya parte de Pemex se encuentra privatizada. Para quien piense que no existen intervención de estas compañías petroleras en México, ya están en el Golfo de México, en cuestiones secundarias, asociadas con Pemex. Pero lo que quieren hacer es traer a estas empresas a las cuestiones principales. Otra de las cuestiones, ya dije los datos, otra de las cuestiones porque nos sube mes con mes la gasolina, es que el 50% del petróleo crudo que se extrae diariamente se manda a las compañías extranjeras de Estados Unidos, a esas refinerías que se encuentran en Texas, y nos la mandan ya como gasolina, como la conocemos ya, los productos químicos, petroquímicos terminados. Es por eso que nos sube constantemente la gasolina. Andrés Manuel López Obrador, en su campaña, una de las palancas de desarrollo nacional era Pemex, y él dio la solución tan simple y tan sencilla para que bajara el costo de los energéticos y por ende baja todo. ¿Cuál es la solución? La solución no es que estas compañías petroleras transnacionales vengan. La solución es de que se construyan las 4 o 5 refinerías que hacen falta para dejar de mandar el 50% del petróleo crudo a las refinerías de Texas y refinar todo el petróleo en México. ¿Qué quiere decir esto? Que como mandamos ese petróleo a las refinerías de Texas, el flete que nos están cargando en la gasolina ya viene implícito. ¿Cuál es la solución? Dicen que no hay dinero estos canallas neoliberales. Sí hay dinero. Miren, las refinerías en México operan al 80% de su capacidad. Al 80% de su capacidad. Porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno en turno no deja que esas refinerías que existen en México operen al 100% de su capacidad. Si operaran al 100% de su capacidad, se obtendrían excedentes por $600 millones anuales. 600 millones de dólares anuales, si se dejaran que estas refinerías operaran al 100%. La construcción de una refinería cuesta aproximadamente $500 millones, o sea que en 4 o 5 años ya se hubieran construido las refinerías. El espurio alcohólico de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, acuérdense lo que dijo, que iba a construir una refinería aquí en Tula. Bueno,
no hicieron nada. Nadie le quiso creer a Andrés Manuel que no iban a hacer nada. No hicieron nada, se quedaron nada más con la barda perimetral, que fue todo lo que hicieron. Son tremendamente canallas estas compañías petroleras transnacionales. Entonces, pues ya termino. Los invitamos el próximo domingo 8 de septiembre a la gran movilización en defensa del petróleo que está convocando Andrés Manuel a la plancha del Zócalo capitalino. Pacífico. Miren, Pacífico. Una cosa que se debe dejar bien en claro: el movimiento que nosotros encabezamos es un movimiento pacífico, sin violencia, porque nosotros vamos a transformar este país por la vía pacífica. Los violentos son ellos, nosotros no. Nosotros vamos por la vía pacífica y estamos convencidos de que a través de la vía pacífica podemos lograr las grandes transformaciones que nuestro país necesita. Miren, yo en el rato que estuve hace rato sentado aquí, vi que pasaron infinidad de familias con sus hijos aquí, y me da bastante tristeza, yo que soy un joven, que esas personas, los papás de esos niños, pasen indiferentes, pasen como si no les interesara, y que piensan que esto es solo de políticos, que piensan que esto es pleitos entre políticos. No saben ni se dan cuenta el enorme daño que representa la entrega de la renta petrolera. No saben que van a cancelar el futuro de sus hijos, que van a cancelar su propio futuro. Pero eso pasa porque la mayoría de los mexicanos no leen. Ahí están pegados a ese cochino aparato que nada más les come el cerebro, que es la televisión. No leen la gente, y de ahí se agarra el gobierno para echar a andar todas estas mentiras, y el pueblo dice: ah, no, pues sí es cierto, tienen razón, tienen toda la razón. No, eso no es la verdad. Entonces, está ya la movilización del 8 de septiembre y vamos a hacer millones, lo verán sus ojos, y todas esas personas que nos llaman revoltosos, ya les dije, todas esas personas y todos esos ciudadanos que se creen nacionalistas, que se creen patriotas, que el 15 de septiembre van a estar en ese jardín gritando viva México, gritando viva el Cura Hidalgo, van a estar festejando a todos esos